Bienvenidos a Del Tip al Click, el podcast de Arus en el que hablamos sobre tecnología. En el episodio de hoy hablaremos sobre la identidad digital en los servicios de onboarding para las compañías que requieren hacer registro de usuarios. Para hablar de esta temática, hoy presentamos a César Rojas, quien nos contará más detalles. César, bienvenido a Del Tip al Click. Muchas gracias, Valentina. Iniciemos hablando de la historia que hay detrás de la validación de identidad. ¿Cómo se realizaban anteriormente los procesos de validación? Ok, perfecto. Antes las compañías tenían los procesos muy manuales. Vamos a volvernos un poquito en el tiempo para entender la importancia y el impacto que tiene toda esta transformación. La única manera que tenían las compañías anteriormente era llenar formularios que eran muy extensos y se llenaban para servicios como acceder a la seguridad social, acceder a servicios financieros o a cualquier servicio que implicara registrar información de esos usuarios en los sistemas de información. Estos formularios que eran físicos adjuntaban una serie de documentos como la cédula, registros civiles, solicitudes, cartas y toda una serie de documentos que implicaban que este onboarding o este registro de estas personas ante las entidades de servicios fuera muy complejo y exigiera unos tiempos muy grandes para poder hacer desde la solicitud de afiliación hasta una afiliación exitosa, independientemente del servicio que fuera, ir a abrir una cuenta bancaria o ir a cualquier registro, por ejemplo, en una empresa de salud. Ahí estamos hablando de cuántos años atrás aproximadamente. Por ahí entre los 90 y inicio de los 2000, esta era la tendencia. Solamente había posibilidad de hacer esto y todo completamente manual. Todavía no existían en el país tanta tecnología. Puede que en el nivel mundial sí existiera la tecnología, pero aquí en Colombia todavía no estaban esas posibilidades. O sea, estamos hablando de que 30 años atrás los servicios de validación de identidad se realizaban de manera manual. Era un proceso mucho más demorado, un proceso que requería mucho más gasto de papel, mucho más trabajo humano para poder completar estas validaciones. Valentina, sí, esas validaciones de identidad eran muy manuales. De hecho, había muchos posibles fraudes porque la gente entendía y aprendía del sistema cómo hacer esos fraudes como tal y cómo suplantar la identidad de las personas. Pero a medida que la tecnología fue avanzando y los algoritmos de inteligencia artificial y validación facial se empezaron a incorporar en los procesos, todo empieza a cambiar, porque de cara a estos algoritmos de inteligencia artificial vienen todos los formularios electrónicos, donde ya no es necesario ir a llenar estos formularios con un comercial o un vendedor, sino que se pueden hacer a través de una página web o incluso ya se pueden hacer a través de una aplicación móvil. ¿Qué alcance tienen actualmente estos servicios de validación de identidad aplicados con la tecnología? Mira, vale. Con la tecnología se puede hacer todo el proceso de onboarding digital. ¿Esto qué significa? Que desde una aplicación móvil, desde una página web, se inicia, por ejemplo, el proceso de incorporación a un banco. Hagamos un ejemplo. Solicitud de una tarjeta de crédito. Yo puedo entrar a una aplicación, validar la identidad a través de mi rostro y mi documento de identidad, ya sea una cédula de ciudadanía, sea un pasaporte, cualquier documento de identidad válido a nivel nacional. Con estas dos información, a través de la aplicación del celular, podemos validar, o el banco puede validar que efectivamente sea la persona quien dice ser. Y al mismo momento que se hace esta vinculación, se pueden hacer algo que en el pasado era muy complejo y es consultar listas restrictivas, donde estas personas están vinculadas en procesos que no son adecuados para las entidades financieras y que ellos también, las entidades financieras, tienen que cubrirse ante la superintendencia y no vincular personas que tengan procesos legales pendientes. César, ¿y cómo es ese proceso de validación de identidad? ¿Cómo se realiza? ¿Qué características físicas se tienen en cuenta y demás? Esta validación lo que hace es que toma una selfie de las personas, ¿sí? Y la compara contra la información que está almacenada en el documento de identificación, sea una cédula, un pasaporte o otros tipos válidos de identificación. Y no importa si han pasado muchos años en que, del momento en que tomamos la fotografía de la cédula y el momento en que estamos haciendo esa selfie, porque el algoritmo no mira nuestra edad, sino que mira unos rasgos que tenemos las personas en nuestro rostro, unos puntos que el algoritmo, la inteligencia artificial, son capaces de identificar y dar un match o una precisión de cuánto es el porcentaje que efectivamente son las personas allí las que están haciendo el proceso. ¿Estos puntos cambian con el tiempo, con el crecimiento o, por ejemplo, qué pasa si las personas sufren un cambio físico significativo? Realmente con el tiempo no sucede nada. Las personas
aunque cambiamos algunos signos de nuestro rostro o algunas cosas, el algoritmo detecta unas medidas especiales, unos puntos que no cambian con la edad. ¿Qué pasa con las otras validaciones? Por ejemplo, el tema dactilar. Esa es, digamos que es otra posibilidad de hacer validación digital, ¿sí? Ahí no es una validación virtual, es más bien una validación presencial, pero eso tiene una, digamos, precisión muy importante porque va nuestras huellas validadas contra la registraduría. Entonces depende mucho del proceso de onboarding o de lo que se necesite hacer como validación de identidad. ¿Qué otros servicios actualmente cuentan con la validación de identidad? Básicamente se puede implementar en muchos sistemas, desde todos los sistemas para servicios financieros, ya sea para soltar una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, un crédito, ¿sí? Para acceder a servicios de salud, para acceder a servicios de renta de vehículos, ¿sí? Para acceder a préstamos. O sea, son muchos los servicios en los cuales esta tecnología permite que las personas lo hagan de una manera digital. Por ejemplo, para acceder a tu gimnasio, ¿sí? Cosas como esas, que son de la cotidianidad de las personas, pueden hacerse a través de esa validación. César, me gusta eso que dices. Ahora hablemos de los retos que surgen a partir de la implementación de la validación de identidad con la tecnología, porque me imagino que no es fácil para los usuarios también que les genere confianza realizar todos estos procesos. Entonces, ¿qué retos se pueden enfrentar las empresas y también qué beneficios traen los procesos de validación de identidad a las compañías? Vale, muy buena pregunta. Hay varios retos aquí. Desde temas de seguridad, digamos que estas tecnologías tienen que ir avanzando mucho porque a su vez la inteligencia artificial, así como permite hacer estas validaciones, también permite hacer suplantaciones. Y es claro que estos algoritmos tienen, por ejemplo, pruebas para que cuando se esté haciendo la selfie no sea solo una fotografía, sino que sea un video para que garantice que es una persona. Con movimiento. Exactamente, con movimiento y también con temas del rostro, de mirar, por ejemplo, son tan avanzados ya que pueden mirar si efectivamente en ese video se alcanza a percibir la piel y cómo son los tonos de la piel, que es distinto a una persona cuando lo hace en vivo que una fotografía, que no alcanza a percibirse. Entonces ahí estos algoritmos cada vez van corriendo y digamos que puliéndose muchísimo más. Es tanto, ya están llegando a tanta madurez que pueden mirar cómo son las emociones de las personas, ¿sí? Y eso ayudaría, digamos, a evitar esos fraudes como tal. ¿A qué nivel de detalle pueden llegar actualmente los algoritmos en la validación de identidad? Que uno diga, le detecta hasta la mínima cicatriz que tiene o le detecta hasta la mínima, pues no sé, como qué característica física detallada alcanzan a detectar los algoritmos actualmente. Más allá que eso, lo que hacen es que empiezan a concentrarse en que sea un ser vivo, ¿sí? No tanto si tiene cicatrices en su rostro, todo lo demás, sino que efectivamente se trate de una persona que esté viva, porque lo que hacen los otros algoritmos de inteligencia artificial es simular a una persona. Entonces ese es el reto importante, pero ya los algoritmos son capaces de lograrlo como tal. Te decía de otros temas que tenemos que tener presente allí como retos, y un reto son las generaciones. Hoy hay generaciones que son nativas con estas tecnologías y generaciones como nuestros padres, nuestros abuelos que no lo son y que están aprendiendo de esto. Para ellos es un reto y esos usuarios son retadores para todos los servicios de vinculación. Sin embargo, hay abuelos muy berracos que empiezan a meterse en esto, les cuesta un poco al comienzo, pero después ya se vuelve su cotidianidad. Entonces yo creo que es más una orientación al usuario final que tiene que darse como tal. Y en el caso de estos usuarios, hablando de los abuelos que quizás les puede costar un poco más, ¿se realiza algún tema de implementación que sea más fácil para ellos explicarles, que les genere confianza y demás? ¿O pues las empresas actualmente no se centran mucho en ello? Realmente lo que se trata es que el proceso sea muy fácil, ¿sí? Independiente de si es una persona joven o una persona que tenga mucha edad, el proceso es muy fácil, es simplemente como acercar tu celular al rostro y tomar una foto de tu documento de identidad, ¿sí? Y la misma aplicación, el proceso de onboarding, guía en ese paso a paso al usuario final. Entonces son realmente procesos pensados de una manera muy práctica y que sean muy sencillos de aplicar a cualquier usuario. Eso me parece muy válido porque creo que sale una gran conclusión muy importante para las empresas pues, que se encuentran interesadas en implementar la validación de identidad, y es pensar en la experiencia de usuario. ¿Cómo hago para que este proceso digital sea mucho más fácil de entender y pues dar menor lugar a que se puedan generar errores o que las personas no entiendan estos procesos?
De acuerdo. Ahí digamos que algo de lo que estas compañías hacen y cómo vender de una manera positiva estos procesos es las ventajas, sobre todo en el tema de movilidad y practicidad que tiene esto. O sea, esto es una oficina abierta de vinculación a cualquier servicio las 24 horas y no hay tiempos de desplazamiento, no hay tiempos de filas que son eternos, ya sea para una persona joven o una persona adulta. Entonces esto digamos que de una u otra manera es lo que ayuda también a que las personas utilicen este tipo de vinculaciones digitales. César, ¿y qué innovaciones se esperan de cara al futuro? En unos años, ¿qué podríamos imaginar que se va a desarrollar en la validación de identidad? Yo siento que cada vez los algoritmos se van a pulir más, sobre todo apuntando a lo que hablamos ahorita del tema de que la inteligencia artificial por otro lado puede reemplazar o tratar de simular que es una persona. Entonces allí esos son los retos, o sea, ir más allá, mirar temas de iris, de saber que efectivamente se trate de una persona viva, que es el reto principal. La validación de identidad también se puede hablar desde el reconocimiento de voz, o en ese caso, ¿qué tipo de validación es? El reconocimiento de voz, digamos que empezó a tener mucha importancia en su momento, sin embargo fue uno de los que la inteligencia artificial actual pudo suplantar muy fácil, y eso lo vemos en noticias en el día a día. Suplantaciones que llegan por ahí con audios de TikTok, cosas por el estilo, donde habla un presidente o habla una persona, digamos, importante y relevante, y esos audios son generados automáticamente por inteligencia artificial. Por eso la importancia de lo que está tomando la validación alrededor de su rostro, porque la idea es validar que sea una persona y que sea esa persona la que está haciendo el proceso de onboarding. ¿Este proceso de validación facial es el más seguro de todos, o el biométrico y el dactilar también tienen cierto rango de seguridad para las empresas? Todo lo tienen, o sea, tienen digamos que una seguridad, sin embargo también todos tienen un porcentaje muy bajo de riesgo como tal. Por eso no es solo ese proceso, alrededor de eso está la información que se suministra por el mismo usuario, como información de su correo electrónico, de su teléfono, y ya con esa información se empiezan a hacer cruces para garantizar que efectivamente se está tratando de una persona real y que es la persona que dice ser. Bueno, César, ya para ir cerrando, si una empresa hoy quiere implementar la validación de identidad en sus servicios de onboarding, 3 recomendaciones fundamentales para que esta implementación sea exitosa. Pues una de las primeras es, tiene que pensar en todo su proceso, o sea, no solo el proceso de onboarding tiene que estar digitalizado y transformado, sino que tiene que pensar en transformar también el proceso al interior. Lo voy a bajar un poco más. Imaginemos que yo voy a soltar una tarjeta de crédito y mi proceso de onboarding es muy eficiente, pero ejecutar el plástico o digamos construir el plástico se demora 15 días, no tendría sentido, ¿sí? Entonces digamos que todos los procesos tienen que estar transformados digitalmente, eso es una de las cosas. Segundo, buscar muy bien con qué aliado va a ser la alianza para esto, porque existen en el mercado muchos aliados, pero no todos tienen la capacidad para ofrecer este tipo de servicios. Y tercero, innovar, o sea, innovar. Creo que esta es la mejor manera de pensar en llegar a nuevos clientes, tener, digamos, esa chispa de innovación es lo que garantiza que se tenga acceso a nuevos mercados como tal. Bueno, César, muchas gracias por haber participado del Tip al Clic. Para nosotros fue muy valioso conocer todo este tema sobre la validación de identidad y qué podemos esperar de cara al futuro. Gracias, Pablo.